Sí, mejor por la luz, no vaya a ser que alguno se duerma. Pues voy a compartir una palabra que lleva bastante tiempo ya dándole vueltas, pero en forma de estudio. Algunos sí que lo saben, que voy haciendo alguna asignatura online de la facultad y justamente esta semana me tocaba hacer un trabajo sobre algunos versículos más, pero hoy lo he cortado, no os preocupéis. Vais a llegar todos a comer a casa. Por lo menos por mi parte. Luego si el Espíritu Santo lo quiere alargar, eso ya no será cosa mía. Pero estudiando esta asignatura me daban a elegir entre dos estudios de dos citas bíblicas y es la que cuando me tocaba predicar digo, ¿y qué predico? ¿Y qué predico? Y el Señor me dijo, si llevas ya bastante tiempo preparándote lo que tenías que predicar, así que les digo, es una manera es cortita, no os preocupéis, y es, si lo quieres poner por ahí, aquí está, el buen siervo. Hay muchas partes de la Biblia donde habla de buen siervo, de ser buenos siervos, pero en este caso vamos a leerlo de 1 Timoteo 4, del 6 al 12. En este caso el estudio era hasta el 16, así que si lo quieres hacer, lo puedes continuar. Pues sí que puedo, no te preocupes. ¿Ha sido yo? ¿He sido yo, no? Vale. Te has librado de trabajar, Alan. Y aquí es donde Pablo le da unas instrucciones a Timoteo, le da unas instrucciones para él y para la iglesia de Éfeso, que es donde él está sirviendo. Y aquí vamos a leerlo, aquí el que tenga buena vista, si no, cada uno en su Biblia lo pueda leer. 1 Timoteo 4, del 6 al 12, he puesto la nueva versión internacional para que se pudieran tener algunos términos un poquito mejor, pero es lo mismo, no os preocupéis. Dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza, que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas prófanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Y como he dicho, no voy a compartir todos, de hecho continúa un poquito más, pero sí que Dios me hablaba de algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de ser un buen siervo. Cuando hablamos de un buen siervo, ya mucho, sobre todo era una palabra que se utilizaba más antiguamente en la iglesia, que era la palabra diácono, que eran los que sirven en la iglesia. Y aquí lo que nos está hablando es a las personas que sirven en la iglesia. Y cuando yo tenía este debate, digo, pero bueno, quizá hay personas que todavía no están sirviendo a la iglesia, pero decía, bueno, pero en algún momento tendrán que servir. Por lo tanto, esta palabra es para todos, ¿vale? Para los que están sirviendo ya, para recordar, y para los que van a servir, para que ya sepan cómo empezar. Como he dicho, solo voy a dar unos pequeños puntos. Esta palabra es mucho más extensa y te animo a que puedas. De hecho, a mí, como he dicho, son palabras que ya había leído, pero hasta que no te das cuenta y empiezas a hacer un estudio y empiezas a ver punto por punto, es casi como una lista, ¿no? Que empiezas a repasar esto, ¿cómo lo llevo? Es como mirarte delante del espejo, porque todo el mundo pensaba que vamos bien, pero a veces te miras delante del espejo y yo pensaba que tenía buena cara, pero ahora que me veo en el espejo no tengo tan buena cara como pensaba. La gente no debe opinar lo mismo que opino yo de mí mismo. Entonces, la palabra es un buen espejo para vernos y entender si estamos haciendo las cosas bien. Un primer punto que he puesto para esta palabra es, esto no aparece en ningún versículo de la Biblia, ¿vale? Pero se entiende muy bien, ¿a que sí? Sin necesidad de explicarlo, no es un proverbio ni está en Salmos, ¿vale? Pero todos lo entendemos. A palabras necias, oídos sordos. Esta es la parte en la que vale en el versículo 7, le dice, rechaza las leyendas prófanas y otros mitos semejantes. En otras versiones, lo que le dice Pablo
a Timoteo, dice, como no pierdas tiempo discutiendo por tonterías, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado a la hora de en qué perdemos tiempo nosotros. Sobre todo alguien que sirve a Dios no puede estar todo el día, como decíamos, en dos aguas. O escuchas lo que Dios dice en tu vida o pierdes tiempo escuchando y comparando con lo que podrías hacer fuera o lo que el enemigo quiere meter en tu cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que acabamos discutiendo y perdiendo tiempo, porque la obra continúa y a veces nosotros nos hemos quedado atrás mirando en qué manera hacerlo. Y, por ejemplo, sabemos que tenemos que evangelizar, pero a veces perdemos más tiempo en ver pues, qué canción sería mejor, en qué versión la podría hacer, en qué tono podría cantarla, cuántos instrumentos necesitaría. Y al final te das cuenta de tantos problemas que lo más importante ya lo perdiste. Y esto nos pasa muchas veces a los que estamos sirviendo. Perdemos el tiempo escuchando, perdemos el tiempo debatiendo, pero lo que teníamos que hacer lo dejamos, no lo hacemos. Y lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo es, vas a escuchar muchas cosas porque estás, en este caso estaba pastoreando la iglesia, y entonces como no pierdas el tiempo en escuchar cómo se hacen las formas o qué manera de trabajar tenían o en qué manera mundana estaban haciendo. O sea, no pierdas el tiempo. No hace falta que estés discutiendo todo el día en por qué, por ejemplo, en Tarragona se celebra Santa Tecla o qué origen tiene y cómo, claro, como se hace así, habrá que meterlo en la iglesia. Lo que está diciendo es olvídate de todo eso. Lo importante y la doctrina ya la tienes en la palabra. Porque si os dais cuenta en el primer versículo ya le está diciendo, dice, serás un buen servidor, nutrido en las verdades de la fe y en la buena enseñanza. Lo que le está diciendo es aliméntate de lo que realmente es importante. Aliméntate de la palabra. Deja de escuchar voces incorrectas. Deja de perder tiempo en escuchar lo que no es correcto o en escuchar que a veces nos perdemos demasiado tiempo en ver de qué manera podemos engañar al mundo para que venga a la iglesia, atrayéndoles de una manera que crean que no vienen a la iglesia, pero al final acaban dentro de la iglesia. No, la palabra es palabra. Y la doctrina es doctrina. Y no se puede incluir lo que está en el mundo en la palabra. Porque entonces lo que estoy diciendo es no incluyas. O sea, deja de perder tiempo, en este caso como le dice, ¿no? Deja de perder tiempo en leyendas, en cosas que en la versión Reina Valera uno pondrá en cosas de viejas, pone incluso, ¿no? O sea, deja de perder tiempo en esas tonterías, en cómo se hacían las cosas y cómo... O sea, céntrate en la doctrina y céntrate en lo que te he enseñado, en lo que has escuchado y es bueno para ti. Por lo tanto, algo muy importante en el servicio, y seguro sabía que con esto os va a quedar claro, es que a palabras necias, oídos sordos. O sea, centrémonos en lo que verdaderamente es importante, que es escuchar la voz de Dios. A veces hacemos oídos sordos a la palabra de Dios porque no nos interesa, pero centrémonos en lo importante, en lo que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2,14 nos dice, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. A veces perdemos tiempo, como he dicho, en la manera de hacer las cosas que como siervos, los que nos están escuchando o a los que tendríamos que liderar, ya pierden cualquier interés, porque se dan cuenta que ni los que están aquí están de acuerdo, ¿cómo me van a enseñar a mí la manera de hacer? Como he dicho antes, si suben aquí, por ejemplo, a la alabanza y empiezan a discutir, el del piano quiere tocar una nota, el que canta en otra, pues al final el que intente aquí cantar dirá, mira, yo me voy y ya cuando os pongáis de acuerdo me llamáis, ¿no? Entonces, a veces nos pasa esto. A veces los que estamos, por ejemplo, en el liderazgo perdemos tiempo en las maneras de hacer las cosas y nos hemos olvidado que lo importante son los oyentes, son los que estamos sirviendo. Lo que tenemos ya lo tenemos de parte de Dios. Y aquí les está diciendo Pablo en la segunda carta, déjales, eviten esas discusiones tontas. No hemos venido al mundo para pelearnos con el mundo. Nosotros tenemos que presentar lo que es la palabra de Dios, pero no tenemos que pelearnos para que sí o sí
y pelearnos y cabezones y yo soy maño, mira que esto palabra a Dios me ha tocado y no seas cabezón, pero es que lo traigo innato, no puedo... O sea, y queremos convencer y nosotros no somos quien vamos a convencer, no tenemos que estar peleándonos todo el día. Nosotros ya lo hemos estudiado, ¿no? Cuando hablamos de las parábolas, nosotros no somos quien llevamos el fruto se encarga el Señor. El segundo punto y que yo me hablaba es, a ver, Alan, ya que ha dejado de trabajar, así, ejercita el espíritu. Aquí le dice, más bien, ejercita la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Ejercitar la piedad, podríamos decir que podría ser cultivar activamente una vida de devoción y obediencia a Dios, mostrando la compasión hacia los demás y buscando vivir de acuerdo con los principios bíblicos, si pudiéramos encontrar así una definición. Por lo tanto, todos somos conscientes de que debemos de ejercitar el cuerpo, ¿no? Digo consciente, lo que no quiere decir que todos lo hagamos, ¿vale? Pero lo sabes, ¿no? No voy a hablar de eso, ¿vale? Así que dejar de pegar codazos, mujeres, al hombre que tienes al lado, para decirle, mira, esta palabra de Dios es para ti, porque no va a ir por ahí la cosa. Entonces, pero es una... De hecho, Pablo lo dice, que sí, está bien, pero es algo momentáneo, es algo para el momento. O sea, sí, ejercita tu cuerpo, está muy bien, pero hay un ejercicio que es mucho más importante, que es ejercitar el espíritu, para que se entienda de alguna manera. Como el ejercicio físico, cuando alguien quiere correr una maratón, ¿no? Hay mucha gente que se pone en su vida, a partir ya de cierta edad, que ya no tiene objetivo, le da un venazo y dice, voy a correr una maratón. Claro, nadie sale y dice, ¿cuándo es la maratón? Mañana, ahí estoy yo, dame el dorsal que... ¿Por qué? Porque va a morir, o abandona o morirá. Es lógico que nadie va a correr 42 kilómetros de aquí, de estar sentado toda su vida a hacerlo, ¿no? Sería un poquito raro. Entonces, en nuestra vida espiritual ocurriría lo mismo. Yo siempre le digo a los jóvenes, cuando hablamos, por ejemplo, del devocional, que tú no puedes pasar de nunca abrir tu Biblia a de repente decir, pues mañana voy a estar 8 horas de devocional, porque tengo el día libre. ¿Por qué? Porque vas a abrir la Biblia, a ver por dónde, por aquí, vaya, genealogía, vaya, me ha tocado. No, pero abre otra vez, bueno, venga, lo leo, oro y vas mirando el reloj. ¿Y ahora qué hago con las 7 horas y 55 minutos que me quedan? ¿Por qué? Porque la vida espiritual es una vida que se va ejercitando y el servir a Dios también se va ejercitando poco a poco. Es algo que tiene que ir convirtiéndose en un hábito en nuestra vida. Entonces lo que le está diciendo está muy bien, o sea, ejercitar el cuerpo. De hecho, Pablo pone el ejemplo porque en aquella época ya se corría, ya los griegos ya hacían ejercicio y hacían sus competiciones, pero es algo momentáneo que no va a valer de nada. Lo que te sirve es el ejercicio espiritual que hagas, porque dices para tu vida presente, pero también para la venidera. Porque cuando vayas delante de Dios no puedas decir, mira, no he leído nunca la Biblia, pero te puedo correr una maratón. O sea, te dirás, sí, estaba muy bien, pero eso de nada sirve. Entonces es importante que como siervos cojamos esos hábitos de servicio. Porque quizá dices, cuando llegas nuevo a la iglesia, cuando ese primer amor que decimos, haces todo y lees un montón, pero ¿qué pasa? Que luego ya va bajando y ya cuando te piden de ir un día a la iglesia dices, puf, qué pereza, ya poco a poco nos vamos perdiendo ese ritmo. ¿Por qué? Porque como en el ejercicio físico te empiezan a salir agujetas, te das cuenta que la iglesia ya no era tan de rosa como parecía, ya empieza a haber tonos grises, ya esa persona que antes ya no te saluda tanto como antes, porque el ejercicio requiere también de un desgaste, pero es importante tener claro el objetivo, del que voy a hablar después. Entonces, en nuestra vida espiritual es necesario que vayamos practicando la oración. A veces a mí me pasaba, cuando eres joven y te dicen, tienes que orar más, y ves a gente y te está orando 2 horas y dices, o sea, ¿cómo habla tanto esta persona? No, es imposible que tenga ya tanto que contarle. O sea, yo en 10 minutos ya he acabado mi oración de toda mi vida, ya se lo he contado todo al Señor y ya no tengo nada más que hacer. Pero es algo que se va ejercitando con el tiempo.
Tienes que pautarte la manera en la cual tú vas a servir a Dios y también en la manera en la cual vas a tener tu comunión con Dios. Como he dicho, si fuéramos estrictos, como una persona que tiene que correr una maratón, que sabe sus entrenos que tiene que hacer, los tiene pautados, sabe la comida que tiene que comer, si nuestra vida espiritual nos importara, realmente tendríamos pautado cuál es mi tiempo con el Señor diario. No lo dejaría, bueno, ya veré cuándo. Porque yo cuando voy al trabajo yo quiero saber a qué hora entro y a qué hora salgo y a qué hora voy a comer. ¿Y el trabajo puede ser más importante que mi relación con Dios? Yo debo de saber qué tiempos le voy a dedicar al Señor. Y si yo sé que los martes tengo en mi casa a unos cuantos jóvenes para escuchar a Álvaro tocar la batería, no, para el grupo de hogar, yo sé que el martes está dedicado para el Señor. Y ese momento de ejercicio mío nadie me lo toca, porque es mi momento sagrado. Y entonces es importante entender que lo que estamos haciendo ya no solamente importa ahora, porque tengo que quedar bien con mis jóvenes, porque es algo que delante del Señor también voy a dar cuentas del tiempo que le dediqué a Él. Entonces, no le demos más importancia porque muchas veces pasa a nuestro físico que a nuestra parte espiritual. Porque os puedo asegurar que muchas veces estamos más dedicados por ejemplo, a nuestro descanso, que decimos yo necesito descanso, pero nos olvidamos de encontrar también verdadero descanso. Y siempre digo lo mismo, a veces piensas que descansar es estar una semana sin hacer nada, pero quizá descansar era quedarte una hora simplemente escuchando, esperando escuchar la voz de Dios, o una hora de simplemente alabanzas y dejar de que el Espíritu Santo sea el que te está hablando. Porque está guay el descanso, está guay las vacaciones, pero encontrar el verdadero descanso es lo que realmente marca nuestra vida. Y hay una parte también complicada, y aquellos que han hecho ejercicio alguna vez lo saben, que cuando cuando ya te has acostumbrado a correr, pues ya tienes un hábito, pero ¿qué pasa? Si lo dejas una semana, no pasa nada. Vuelves, pero los estudios te dicen que si ya lo dejas 2 semanas, ya has perdido un 10% de la capacidad aeróbica que tenías cuando empezaste. Y si lo dejas ya 2 meses, si lo dejas un mes, ya has perdido un 25%. Por lo tanto, quiere decir que una cuarta parte de lo que te costó tanto tiempo la has perdido solamente en un mes. Y sabes, en nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. No te sé decir el tanto por ciento, ¿vale? Porque no hay estudios. Pero te puedo asegurar que un año de tu vida en la iglesia lo puedes tirar por la borda simplemente en 1 o 2 semanas en las que dejes de conectarte con Dios. Ya no te digo cuando lo dejas un mes. Cuando ya dejas un mes de tener esa relación con Dios, ya no te diría que has perdido un 25%, te diría que has perdido mucho más de la mitad de tu vida espiritual que tenías. Y esto es algo que muchas veces nos olvidamos. Porque a veces pensamos que el dejar de Dios es como ese descanso que necesitamos, el alejarnos de Dios. Y el alejarnos de Dios es ir tirando por la borda todo lo que un día Él te dio. Entonces, seamos estrictos en nuestra vida espiritual. Seamos estrictos en nuestro ejercicio espiritual, para que se entienda de alguna manera. El otro, bueno, ya cada uno con su vida lo que quiera y sus controles médicos, pero el espiritual es importante. Porque ese es el que te pone delante del Señor y el Señor es el que te saca tu análisis y te dice, la oración, flojito. El ir a la iglesia, bueno, los domingos bien, pero veo que aquí jueves y otros días está flojeando, tienes que subir. Y la única vitamina importante para el alma es la palabra. Es lo que necesitamos. El Señor ya nos lo dio todo. No hay que hacer nada extraño, en la palabra es donde debemos de ir. Y para esto es importante, como digo, el siguiente punto, que es tener claro cuál es tu objetivo. Pablo le recuerda a Timoteo que todo lo que hacen lo hacen por Dios. Esto es en el versículo número 10. Dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen.
¿Y por qué recalco este punto que es importante para ser un buen siervo? Porque esto muchas veces determina la manera en la cual servimos y el no dejarnos llevar por nuestros estados de ánimos, sino por el objetivo que nos hemos marcado. Porque si tú tienes claro el objetivo que te has marcado y ese objetivo merece la pena, todo el camino para llegar a él te merecerá la pena. Lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo es: recuerda que no lo estás haciendo solamente por las personas que estás viendo. Recuerda que no estás ahí sirviendo por ellos. Y recuerda que lo que haces no es solamente para que ellos te devuelvan el favor o lo que haces. Todo lo que hacemos es por el Dios viviente. Entonces, si quieres ser un buen siervo, recuerda a quién estás sirviendo. Lo hacemos a través, obviamente, del servicio a las personas, y lo hacemos a través de manera personal, pero nuestra recompensa no va a venir de las personas. Nuestra recompensa va a venir de Dios. Lo digo porque es ahí cuando, si no a veces, digo, pues bueno, pasa como a los niños, ¿no? Cuando el que ha tenido hermanos, en este caso sobrinas de mi edad, cuando dicen, ¿me haces un favor? Y ya dice, depende. Si estás en el sofá dirás, ¿me tengo que levantar? Porque si me tengo que levantar, ya... Pues a veces parece eso, ¿no? El Señor te dice, vamos a servir a esta persona, y dices, a ver, depende. O sea, esta persona, a ver, ¿qué me va a ofrecer? Porque claro, si voy a Yada y me dice que le lleve el piano, ¿luego qué va a hacer? Cuando toque el piano dirá, gracias a Luis que me ha traído el piano, o va a cantar y él se va a llevar toda la gloria por tocarlo bien. No, si es así, nos pasa esto. Es un chiste, el Yahvé no me ha dado la gracia. Pero ocurre esto. A veces nos centramos y nuestro objetivo no está en donde debe de estar. Nuestros ojos no están en Dios, están de manera horizontal a lo que vivimos. En la segunda carta, también a Timoteo, lo leemos aquí, segunda de Timoteo 2, de 3 al 9, en la Nueva Versión Internacional, le vuelve a repetir: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. Reflexiona lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está condenada. Debemos de recordar, porque aquí lo que le está haciendo Pablo es recordarle y hacerle entender las recompensas, cómo se reciben. Y podría ya solo compartir de esto, pero no lo voy a hacer para no enredarme demasiado. Pero debemos de entender que el que recibe la recompensa es el que hace las cosas bien. Conforme, aquí pone el atleta, conforme al reglamento. Si tú quieres recibir recompensa de Dios, tenemos que hacer conforme a lo que pone en su palabra. O sea, no existe para el atleta, todos tienen un mismo reglamento, ¿no? 100 metros lisos, todos tienen que salir a la vez. El que sale antes es descalificado. No dice, bueno, pues yo cuando vaya por el 2 ya salgo, antes de que... Y así, no. Entonces, como cristianos tenemos un reglamento, tenemos una manera en la cual el Señor nos dirige y por lo tanto no podemos crear para cada uno de nosotros nuestro propio reglamento. Es decir, ya, la palabra pone esto, pero yo lo hago de esta manera. O la palabra pone esto, pero todos somos guiados por un mismo reglamento. Como pone aquí, como le dice Pablo, y espero que esto fuera también, de hecho en el trabajo lo ponían, que es mi oración, que yo también pueda decir, como pone aquí, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro al extremo. En este caso se dice de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está condenada. Que nosotros podamos decir, este es mi evangelio. Este es mi evangelio por el que yo sufro.
por el que yo estoy dispuesto a estar encadenado, por el que yo estoy dispuesto a estar encerrado, por el que yo estoy dispuesto a caer en ridículo, por el que yo estoy dispuesto a dejar mi casa, mi coche, lo que haga falta, porque este es mi evangelio, porque este es por el que yo sirvo, sin dejar de recordar que lo hago por Jesucristo. El último punto, que es el que siempre... el que siempre vamos a leer a los jóvenes, dice: tu condición no condiciona lo que eres. Y este es el versículo que siempre, seguro que habéis usado alguna vez para decirle a algún joven, que dice que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Normalmente siempre solemos utilizar la primera parte, ¿no? Que nadie te menosprecie o que nadie te haga menos de ti por ser joven. Pero no quería tanto, obviamente, centrarme en la fijación de la edad, porque este no es el objetivo. En este caso, para Timoteo sí. Aunque estudiándolo me he dado cuenta, comparándolo con otros estudios, que Timoteo no era tan joven como nosotros pensamos para la edad que vemos ahora, ¿vale? Timoteo tendría más o menos unos 35 años cuando Pablo le está diciendo esto. Hoy no ha venido Noemí, pero Noemí siempre se mete conmigo por decir que soy joven y no lo soy, pero hoy es mi momento para decir que según la palabra... Si tienes... Ya, y tú también eres joven. Pues... Pero lo que le está diciendo aquí es que, claro, los pastores o la gente en esa época adulta llegaba más o menos a partir de los 40 años. Entonces, como digo, no es tanto fijarme en la edad, sino en la condición y el contexto en el cual se encontraba Timoteo. Y como digo, a veces siempre nos fijamos en nuestra condición. Y quizá no es ser joven, pero quizá puede ser decir, bueno, es que no tengo estudios, soy mujer o soy hombre o no soy de este país, o siempre, muchas veces, nos cuestionamos más nuestra condición. Y Timoteo parece que caía en esto, porque en otras cartas más adelante también se lo recuerda. Entonces Timoteo podía caer en esta mentira de pensar que no le iba a respetar nadie por ser demasiado joven, que él no podía estar ahí en Éfeso pastoreándoles porque era demasiado joven. Y como digo, muchas veces utilizamos ese versículo para decir a los jóvenes: venga, tienes que hacer las cosas y tienes que tirar para adelante porque mira, que le dice que no te menosprecies por ser joven. Pero olvidamos la segunda parte y más importante, porque aquí este no es lo importante es que no, haz las cosas porque aunque sea joven da igual, sino que lo importante es la segunda parte, porque Pablo le está dando una solución. Lo que le está diciendo es: olvídate de las condiciones humanas y sé ejemplo en lo que el Padre quiere que sea, que en este caso, como le está diciendo que sea ejemplo en la manera de hablar, en su conducta, en amor, en fe y en pureza. Eso es lo que verdaderamente importa. Cuando tú haces todo eso, la gente no se va a fijar en la edad que tienes, en qué país eres, si tienes dinero, si eres pobre, si eres más listo o menos listo, o en el coche que llevas. Porque lo fácil es ganarte el respeto de la gente a través de apariencias. Lo complicado es ganándotelo a través de, como pone aquí, de ser un ejemplo. Porque eso lleva trabajo. Porque fingir de vez en cuando no cuesta, ¿no? Te puedes colar un día en un club de ricos, te vistes un poco bien y te cuelas y ya está, pero cuando te vean salir y cojas ahí mi Seat Arona y ellos llevan todos un Porsche, pues ya me verán: no, este se nos ha colado. Este se nos ha colado claramente. Por eso es complicado ser ejemplo en todo momento, porque no se trata de una apariencia ni se trata de fingir, porque tiene que salir de manera natural en nosotros. Debemos de trabajarlo diariamente para que eso se note. Porque como he dicho, la manera de hablar, todos conocemos, vienes a la iglesia, buenos días hermano, porque no te sabes el nombre, Dios te bendiga, ¿qué tal? Bendecido,
cuando, bueno, ya no se grita, pero cuando digan a su nombre todos cantan gloria, y más o menos me sé las canciones, y yo como el pack cristiano ya lo conozco, por lo tanto aquí puedo encajar. Pero lo complicado es cuando ya sales fuera y se te cruza un coche, o alguien te pisa, o alguien se te cuela, que tu manera de hablar sea la misma de adelante, hermana, pase, claro que sí, solamente llevaba media hora en la cola, pero usted pase, no se preocupe, yo seguiré esperando a que todo el mundo se... Eso es lo complicado. Es ahí donde verdaderamente te ganas el respeto. No por decir, no, sí, no pase porque yo soy licenciado en... Eso a Dios no le importa nada. Dios es un Dios de milagros y nos capacita a través del servicio. Entonces, lo complicado, como he dicho, es ser ese ejemplo en todo momento. Ser ese ejemplo de fe, ser ese ejemplo de conducta, porque es ahí donde se marcan las diferencias. Por eso le está diciendo, da igual que seas joven, porque si eres joven, pero en los momentos de crisis, donde todo el mundo te aconsejaría que tomes venganza, tú dices, no, yo eso no lo voy a hacer, la gente no va a fijarse en tu edad, va a fijarse en el acto que has hecho. Entonces yo no sé la condición con la cual has venido hoy, pero te diré que si quieres ser un siervo de Dios, que esa condición no condicione lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque si Él te ha llamado, Él te dará las herramientas, pero como he dicho, no es de manera mágica, no es de manera espontánea y porque Dios, de hecho más adelante le habla Pablo, le dice, recuerda que hay un don que te fue impuesto, que hay un don que tienes y ese es el que debes de ejercitar. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto dones y talentos que debemos de ejercitar. Y esto, como he dicho, no va por edad, no va por años en la iglesia, no va por el tamaño. Antiguamente era el que llevaba una Biblia muy tocha, decías, este tío tiene que ser un buen cristiano porque lleva una Biblia que necesita solamente una maleta para llevar la Biblia. Ahora ya no, porque vamos con las tablets y ya. Pero se entiende, o sea, no es por tu manera de ser. No es por que seas muy listo, es porque eres obediente a Dios. Porque es la única manera en la que se entiende por la cual servimos a Dios. Porque en el momento en el que te creas algo, estarás contradiciendo lo que pone en la palabra. Porque dice que Dios no eligió a lo mejor, a la élite, a los que estaban más preparados. Dice que eligió a lo vil y menospreciado del mundo. Por lo tanto, en el momento que te creas algo, ya estás fuera de la lista de los escogidos. Como conclusión, necesitamos a Dios para cumplir con todo esto. Es la única realidad. Porque como he dicho, podríamos hacer una lista más grande si siguiéramos leyendo versículos, pero sí quería centrarme en estos 4 puntos que creo que son importantes. Debemos de tener muy claro a quién escuchamos, debemos de ejercitar nuestro espíritu, debemos de tener claro nuestro objetivo y debemos de tener claro que el mundo no nos condiciona lo que Dios nos ha dado. Pero como he dicho, esto solamente se puede llevar a cabo si estamos en las manos de Dios. Es imposible ser un buen siervo si no hay obediencia. Obediencia a Dios, pero obediencia también al que Dios nos ha puesto. En este caso, por encima nuestro. Porque leyendo las cartas de Timoteo, pero también, justamente también me tocó estudiar a Tito, me di cuenta que no hay, podríamos decir, una respuesta de Tito a Pablo en la carta, diciéndole, ¿y esto por qué me lo dices? Si yo no hice las cosas así, si yo estoy haciendo las cosas bien, si esto con que es pura confianza en que lo que Pablo le está diciendo no proviene de Pablo, sino que proviene de parte de Dios. Y eso es lo que verdaderamente muchas veces cuesta. Creemos que somos capaces de obedecer a Dios sin tener que obedecer a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es imposible porque va en contra de lo que Dios pone en su palabra. Por lo tanto, vemos la obediencia de Timoteo a Pablo con esa, podemos decir, fe ciega. También vemos cómo Pablo tiene esa confianza en Timoteo en que va a hacer las cosas bien.
Y eso es porque, como he dicho, era una persona de ejemplo para todo lo que estaba haciendo. Qué complicado sería si hoy en día viviéramos estos tiempos, ¿no? En los cuales simplemente recibimos una carta y ya apáñatelas para obedecer. Porque nos fijaríamos y si no volveríamos como al primer punto, decir, uy, ¿este me ha escrito esto? Ya cada uno, claro, esto es como los WhatsApps, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo siempre digo a los jóvenes, según qué cosas no las habléis por WhatsApp porque tú te piensas que te lo estoy diciendo con un buen tono, el otro lo interpreta con otro tono diferente y la misma frase pues puede decir para uno una cosa y para otro otra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esas trampas del enemigo. Debemos de tener claro lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Y tenemos que tener claro que una vida sin obediencia es una vida alejada de Dios. Y un buen siervo de Dios es una persona que lleva a cabo, y como ponía en el primer versículo, y acaba aquí, dice que serás un buen siervo de Cristo, nutrido con las verdades de la fe y la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Y esto espero que sea nuestra oración diaria, que seamos siervos, que estamos nutridos de la verdad, que un día podamos recibir esa palabra no de parte de Pablo, sino de parte de Dios. Que Dios nos pueda decir, has sido un buen siervo, que te has nutrido de la verdad y de la enseñanza que paso a paso has seguido. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y acabamos con esta oración?